Bueno, perdona un poco el tema logística. Agradecerle a Fran su exposición por el contenido y por ajustarse estrictamente al horario. Yo la verdad es que tenía, vamos a decir, una falsa esperanza de que los resultados de su estudio hubieran sido otro después de recomendaciones del 89, del 94, 2008, 2011. Creo que no estamos aprendiendo o no hemos aprendido ni mucho ni poco, diríamos que nada. A continuación montamos un segundo panel de, vamos a decir, de expertos o de inexpertos con ganas de discutir. Como se suele decir, un gallego, ahora que no tiene micro, un asturiano de Oviedo, es mentira, que es de Gijón, pero tenía que hacerle un poco la broma. Y un vasco. Empezando por su izquierda, Jesús Jaime Ruiz Antón, más conocido por JJ, jefe de prevención de la zona norte de Acciona Construcción. Pablo García García, durante muchos años responsable de la zona norte de Corsán y, como le solía gustar decir a él, su territorio iba de Bayona, Galicia, a Bayona, Francia. Y más a la derecha, o el de la derecha, Alfonso Argüeso, que quizás, entre otras muchas cosas, sea el técnico que más sabe de construcción de vías ferroviarias y de estas cosas. Jefe del Departamento del Servicio de Prevención de COMSA. Nos hubiera gustado que estuvieran otros compañeros que suelen colaborar con nosotros habitualmente, pero el espacio y el tiempo era reducido. Pero qué menos que acordarnos de Mónica Ubierna de Ferrovial, de Fernando Bastida de Altuna y Uría, de Gonzalo Olea de OHL, de Santiago Regueira de Fomento de Construcciones y Contratas o de César Palacios de Dragados. Como decía, grandes colaboradores en lo técnico y en lo humano. Y comenzamos un poco, me vais a permitir que me siente con ellos, para no dejarles tan solos. Comenzamos un poco el debate de esta hora planteándonos, pues bueno, la legislación que tenemos. Somos, junto a la minería y a la pesca, el único sector con legislación específica en prevención de riesgos laborales. Pero eso no nos implica que no debamos de cumplir el resto de legislación. Ley de prevención y todos los reales decretos derivados de ellos. Real Decreto del Reglamento de los Servicios de Prevención, el 1215, ruido, vibraciones, agentes químicos, cancerígenos, riesgo eléctrico. En las obras no nos permitimos el lujo de librar de nada o de casi nada. Y además tenemos, pues, nuestra legislación específica, el 1627 de todos ustedes conocidos, la Ley 32 la Ley 32 reguladora de la subcontratación, el Real Decreto 1109 que regula la ley de subcontratación, pero además incluso llegamos a tener legislación que, no siendo laboral, como es la Ley de Ordenación de la Edificación o el Código Técnico, pues también afecta o tiene bastante relación con el tema de la seguridad. Y pues bueno, ante esto es un poco la pregunta evidente a los compañeros de sillón. Aparte de que se autopresenten, porque sus currículums, al igual como los ponentes anteriores, son un poco extensos y ellos serán más capaces de sintetizar. Les pediría una primera intervención en el sentido de que se presenten y nos digan un poco cómo han visto ellos estos últimos 21 años en la prevención. Cuando queráis. Bueno, buenas tardes. Gracias, Alberto. Primero me gustaría aclarar que no os habéis confundido de canal. Esto, que parezca, no es Sálvame. Vamos a hablar un poco de prevención en las obras de construcción. En segundo lugar, también aclarar que me han puesto a mí el primero. Hábilmente me han llamado el más veterano o el más mayor.
No sé si eso quiere decir el que tiene más experiencia, el que peina más canas o a qué se refiere, pero bueno. Llevo en prevención pues desde el año 87. Desde el año 99 estoy en Acciona Construcción como jefe de prevención de Zona Norte y, bueno, pues como podéis imaginar, me ha tocado vivir todo tipo de construcciones, todo tipo de situaciones de prevención y un poco he vivido de manera bastante directa lo que es la evolución de la prevención estos 21 años, como decía Alberto. Bajo mi punto de vista, yo creo que la evolución ha sido bastante notable y, sobre todo, en lo que respecta a medios técnicos, aunque actualmente, y parece que por necesidades, entre comillas, del negocio y del mercado, estamos dando, bajo mi punto de vista, unos pequeños pasos atrás. Yo estoy volviendo a ver viejos sistemas de protección, viejos medios auxiliares, viejos equipos de trabajo que antes pues, se utilizaban, que yo creía ya olvidados, pero como digo, por necesidades de negocio parece que los estamos volviendo a recuperar y a reutilizar. Eso yo creo que es bastante preocupante. En lo que respecta a las personas, yo creo que habíamos conseguido, a través de diferentes convenios de la construcción y demás, un cierto nivel en materia de prevención de riesgos laborales con los trabajadores y también en cuanto a la actitud, vamos a decir, actitud en los centros de trabajo. Pero la última crisis creo que se nos ha llevado por delante a bastante gente, nos ha dejado el sector en este aspecto bastante tocado y en cuanto a profesionales, pues bueno, se nos han ido a otros sectores, se han quedado allí, no han vuelto y nos toca casi, yo creo, ahora mismo volver a empezar. Me pasaron otro día un informe si lo digo bien, sobre la formación profesional en la familia de edificación y obra civil del Observatorio Industrial de la Construcción, donde nos decía, más o menos, viene a decir que en el curso 2009-2010 había habido 11.500 alumnos en ciclos relacionados con la construcción. Pues bien, del 16, en el curso 16-17, ese número ha bajado casi a la mitad, 5.600. Esto nos da un poco la idea de que el sector ahora mismo en prevención de riesgos laborales no es atrayente para gente joven. De todas formas, yo como resumen, y ya para que hable alguno de mis compañeros, decir que a mí, estos 21 años, yo creo que el avance ha sido bastante positivo. Hemos conseguido un buen nivel de prevención de riesgos laborales, pero yo creo que ahora estamos en ese momento en el que no hay que bajar la guardia y ya hay que seguir atentos y vigilantes para mantener lo que habíamos conseguido. ¿Estoy yo? Bueno, yo soy... Perdón, no, era por seguir, como empezó él, tío, pues el más joven soy yo. Estamos en Euskadi y nos vamos bien. Puede ser otro criterio. Me parece muy bien. Bueno, pues yo soy Pablo García, he estado desde el año 98 en Corsan Corvián, luego en Isolus Corsan y bueno, desde hace unos meses pues estoy disponible. Tomando un descanso también que viene bien. Y JJ no solo ha empezado él, no porque sea el más mayor ni el que tenga más experiencia, que también, sino porque es que, claro, yo no llego a los 21 años, yo solo llevo 20 años en esto. Entonces, claro, la pregunta era para los que llevan 21 años. Bueno, pues independientemente de esos 21 años, esta valoración que ha hecho JJ es un poco la que también he vivido yo en la empresa durante estos años. Siempre recuerdo cuando empecé eso, en el año 98, recuerdo que voy a decir que se había puesto de moda, no es cierto. Había salido una directriz de la Comisión Nacional de Trabajo del Instituto con el tema de las instalaciones eléctricas. Y yo recuerdo ir por todas las obras viendo que todos los grupos electrógenos tuvieran pica de tierra y la pica de tierra clavada al suelo. Eso es lo que recuerdo del año 98. Hemos ido avanzando, hemos conseguido una gran mejora y es cierto que, como decía JJ antes también, en estos años de crisis, 2008, 2009, 2010, que también en el gráfico que ha puesto antes Fran se veía esa bajada de siniestralidad en todos los sectores en general, en la construcción muchísimo, a partir del año 2010 bajó hasta el 2014, luego ya empezó. Y esa bajada, independientemente de que se hayan ido a otros sectores los profesionales y demás, sí que ha llevado, no sé si por la austeridad de las empresas o qué motivo, sí que ha llevado a que los recursos, sobre todo económicos, para poder disponer de los sistemas de seguridad, protecciones, lo que fuera,
en las obras de construcción se ha visto mermado y con muchos pasos atrás. Hemos llegado a cumplir tan exageradamente con la legislación en el tema de barandillas, protecciones de borde tipo B, cumpliendo todas las UNES, ahora a volver a ver otra vez antiguas protecciones que hacía tiempo que yo personalmente no veía, que eran esas barandillas de madera, no solo con los pasamanos y listones intermedios, sino completamente hechas de madera, fuera de toda normativa, por supuesto. Y eso se está volviendo a ver, y no solo en obras pequeñas, en obras en capitales de diferentes provincias que están a la vista de todos. Independientemente de eso, sí es verdad que la mejora durante estos 20 años que me ha tocado vivir la prevención de cerca, no sé si como vocación o como profesión, es verdad que se ha visto mucha mejora, pero ahora estamos en un momento de un paso atrás, que quizás sea eso que se dice de un paso atrás para volver a impulsarte e ir hacia adelante, y más viendo lo que nos expuso nuestro compañero de... Pablo, miedo me da lo de un paso atrás. No lo sé. En nuestro sector. No lo sé, no, un paso atrás. Paso atrás para dos, ya sean dos para atrás para uno para adelante. Bueno, dos para atrás, uno para adelante, pero viendo lo de construcción 4.0, vamos, yo me quedo... yo creo que es un paso atrás para saltarte la construcción 2.0, 2.3 y directamente a la 4.0. No sé cómo, pero creo que así. Bueno, mi visión es un poco esta. No quiero enrollarme más y que hable un poco Alfonso. Bueno, pues buenas tardes, yo soy Alfonso Argüeso. Me encargo del servicio de prevención de Comsa, que es una empresa de construcción e instalaciones, que hacemos un poco de todo y sobre todo pues infraestructuras ferroviarias. Yo siempre digo que soy un privilegiado porque pues ya desde que estaba en la universidad siempre me gustó la prevención de riesgos, siempre pues tuve más o menos claro que me quería dedicar a esto, y de pequeño yo jugaba, en vez de jugar con Playmobiles, pues jugaba con trenes, así que pues me dedico a la prevención y a las vías de ferrocarril, por eso digo que siempre soy un privilegiado. Bueno, respecto a la pregunta que hace Alberto, y en primer lugar agradecerle a Osalan que me hubiera invitado, a Alberto sobre todo, estoy encantado de estar aquí. Yo también, perdón, que es que no... Te has quedado sin café. Bueno, pues tampoco por alargar mucho el tema, estamos en sintonía con lo que han dicho Pablo y Jota. Sí que es cierto que, como decía el anterior ponente, Fran, el modelo parece que está agotado. Si habéis visto el gráfico del índice de incidencia, pues es muy significativo que pues, la bajada que hubo hasta el año 2012 en el índice de incidencia, en el que se tocó fondo en la construcción, se tocó fondo en ese índice, estaba en 6, ha repuntado y cada año está subiendo en torno a un 6-7%. Ya estamos en 7 y pico. Es decir, que algo o mucho se está haciendo mal en el sector porque los datos vuelven a ser malos. Un poco mi visión en estos últimos 20 años es la que quizás al principio, pues llevo trabajando en el 2000 en Comsa, pues la prevención nos lo tomábamos como algo un poco más práctico, ¿no? Pues la seguridad pues era ir a las obras a solucionar los problemas con los medios que había, y los problemas se solucionaban y los riesgos se controlaban. Y yo creo que hemos ido evolucionando desde un sistema más práctico a un sistema más legalista, en el cual pues yo antes de instalar una línea de vida que antes la instalaba con tal de que fuera segura, pues ahora nos lo pensamos 3 veces y me tengo que ir al modelo comercial que cumpla todas las normas, aunque no sea el más adecuado, porque no me puedo salir de la norma. Nos hemos vuelto demasiado legalistas en este sentido, con los problemas que esto implica, ¿no? Luego hablaremos de responsabilidades y creo que en esto estamos todos bastante enterados. Al margen de esta deriva, en cuanto a que somos menos prácticos, pues hay otros riesgos más de moda, si me lo permitís, o más emergentes, que siempre han estado ahí, pero que, bueno, pues quizás de las pocas cosas buenas que ha traído la crisis es el hacer visible los riesgos psicosociales, también en la construcción, ¿no? Y era algo de lo que antes no se hablaba y que, pues quizás desde el año 2012, pues está
muy en boca de las empresas y las constructoras, pues también hacemos riesgos psicosociales, los analizamos, los evaluamos y creo que queda mucho por hacer y bueno, pues es una materia pues muy compleja y de mucho desarrollo que en construcción creo que todavía está muy incipiente. Y ya por último, pues en estos últimos años también los riesgos asociados a la movilidad, ¿no? En el sector de la construcción. Pues antes de la construcción, la gran construcción, sobre todo obra pública, más localizada en zonas, pues en el Estado, pues ha derivado a un tipo de obra pues más pequeño, más deslocalizado y sobre todo internacional. Con lo cual, todos esos riesgos asociados al desplazamiento, que los trabajadores cada vez más técnicos y menos operarios estamos expuestos, pues es algo en lo que también hay que trabajar. Un poco al hilo de lo que decías, saliéndonos del guión. Vale, ha sido una oportunidad para explorar otros riesgos emergentes, no porque estaban ahí. Higiene, ergonomía, psicosociología. ¿No será que ahora dices, pues, como dices tú, esto está de moda? Dices, bueno, hago esto y no hago, y se me olvidó la seguridad. Es el miedo que me da, ¿eh? Porque igual es más fácil enredar un poco en que si hago un estudio ergonómico, hago un estudio de riesgo psicosocial y no le meto mano al tema de la barandilla y volvemos a poner madera por todos lados o volvemos a ver tubos de 25, cosas que, como decía Pablo, o sea, las teníamos más que superadas. Sí, a ver, yo en mi percepción quizás no es que una cosa sea una cortina respecto a la otra, sino que pues hay una conciencia social y a nivel de trabajadores que antes no había respecto a estos riesgos, con lo cual pues eso empuja todo lo demás. Respecto al haber bajado los niveles de seguridad, pues creo que quizás una de las claves puede estar en la fuga de talento del sector de la construcción, ¿no? Y pues la cantidad de trabajadores cualificados que se han reciclado en otros sectores o que directamente siguen sin trabajar, pues creo que es lo que ha redundado directamente en que las obras se hagan no con menos seguridad, con menos calidad, con menos medio ambiente, con menos producción, porque el personal no es tan cualificado como teníamos en el año 2008 cuando empezó la crisis. Pero se va un poco también a eso que apuntabas tú, vuelves a esa prevención práctica que está totalmente fuera de normativa, iba a decir, no, que no necesitas para poner un punto de anclaje, lo haces y esperas que no vengan a verte los chicos del fondo, porque si no, claro, coges, es verdad, has vuelto a eso, ya no llamas bueno, ya no llamas, sí que lo tienes que hacer, pero te pones a poner un punto de anclaje fijo, una línea de vida y haces algo que sea, como hacías antes, algo que tú ves que es resistente, que un dado de hormigón de 2 metros cúbicos no puede con esa persona y es suficiente, pero claro, que no te lo certifican, no tienes que cumplir 5 normas, que venga alguien que te lo certifique. Yo creo que estamos volviendo a eso, no es que no se haga prevención, yo no sé si me habéis entendido eso, yo no digo que no se haga prevención, yo digo que hemos vuelto atrás, barandilla sigue habiendo todo, pero ya no con la normativa, evidentemente no es lo que tiene que ser. Hemos pasado de casi llegar a la excelencia en la tipología de obra grande a esto, ¿no? Vale, no nos estaremos volviendo locos en esas certificaciones, papeles. Yo pienso que a veces ya no deben de quedar árboles para talar para tanto papel que llegamos a manejar en las obras de construcción y que dudo muchas veces que la gente se ve. Como a JJ le suele gustar decir a veces, y así lo publicó en un artículo de opinión, hemos pasado de intentar evitar que el trabajador se caiga y a preguntar si contamos con los papeles por si acaso se cae. Pero bueno, el mundo al revés, ¿no? ¿Entendéis que esto... ¿Perdón? Sí, da tiempo, gracias. Me preguntaba las dos cosas. ¿Estamos en esas de generar papel? ¿Existe alguna razón objetiva para esto? ¿O son modas? ¿O es que no nos gustan los árboles? No sé. Has escrito tú, así que dale tú. Vuelves a empezar por edad. Es que la veteranía es un grado. Siempre. Puntualizar que en esos artículos no escribía yo solo, sino que escribía también algunos compañeros que están por aquí presentes, que luego si no se me enfadan.
y además con razón. Yo creo que sí. Es decir, hemos llegado al punto, llevamos ya unos años, en los que, aunque nos cueste admitirlo, al final estamos al papel. Y cuando digo papel no digo solamente tenemos mucho de soporte informático, pero al final acabamos yendo al papel. Al papel. ¿Por qué? Yo creo que es porque estamos más preocupados por las posibles consecuencias de un accidente que en sí que por evitar el mismo. Estamos pensando ya a futuro. De los que nos dedicamos a la prevención, yo creo que quien más, quien menos, por desgracia, se ha visto involucrado en algún proceso judicial. Y al final no te valoran si has ido 5 veces a la hora, si has dado 17 charlas, si has hecho 25.000 comentarios, si has modificado 17.000 conductas. No. ¿Tienes el papel que justifica que has dado esas charlas? ¿Tienes el papel que justifica que has tomado esas medidas preventivas? ¿Tienes el papel donde se han hecho esos cálculos para colocar esa red, esa barandilla? Si no tienes el papel, al final, todo aquello que has hecho anteriormente no vale absolutamente para nada. Te valoran al final por el papel que tienes. Y dices, no, pero es que yo he hecho muchas cosas, he hecho reuniones. ¿Lo tiene usted documentado? Pues hombre, no. Pues entonces no vale absolutamente para nada. Objetivamente, si tenemos razones para esta actitud, pues lo dicho, es decir, si al final te vas a ver... Digo que si al final te vas a ver delante del juez y el juez te va a preguntar que en el plan de seguridad no aparece esa tarea concreta y determinada que se estaba haciendo cuando ocurrió el accidente, o no hay ningún anexo que complemente lo que decías en el plan, o resulta que la formación que has dado no la has reflejado en una hoja de firmas con una duración determinada. Todo eso al final lo único que nos lleva es que la prevención que vale es la que está documentada. Si no la hemos documentado no vale absolutamente para nada. Y yo ahí dejo ahí la pica, porque es un tema que además me pica, valga la expresión, bastante. Esto ha generado la proliferación de estas plataformas autodenominadas plataformas de coordinación de actividades empresariales que nos garantizan el cumplimiento del papel, pero que prevención aporta muy poca. Es decir, que al final yo pero, creo Jota, que sí hay te garantiza doctores. que tienes un papel. ¿Perdona? Que te garantiza que tienes un papel. Sí. Pero no te garantiza, no hablo de las plataformas, hablo de en general. Pero no te garantiza que al hacer muchos papeles tengas el papel cuando tienes ese accidente, porque al final cuando tienes ese accidente, ese incidente, lo que quieras, pero tú cuando tienes el problema es cuando sucede algo, cuando hay un daño, sobre todo normalmente. Ya, pero fíjate la pregunta. Pero no Pablo, necesitas para nos eso. estamos centrando más. Es triste, sí. Papel, no sé para qué, ni sé qué pone el papel, pero sé de que tengo muchos papeles. ¿Sabes lo que Nosotros pasa? las inspecciones que hacemos desde Osalan, vas a una obra. ¿Tiene usted papeles? Sí. Sí. ¿Se los claro. ha mirado? No sé, pero yo tengo muchos Pues papeles. están impolutos, pero si hay veces que hasta que Entonces, dicen que viene el de Osalan, tiramos los papeles al suelo, los pisamos un poco, están súper usados estos papeles. Es hasta ridículo, o sea, es hasta ridículo hacer eso. Es que no tiene sentido, nos reímos, pero no seremos los primeros que lo hagamos. Es así, quiero decir, porque como ya te sabes la actitud, ya te sabes el no sé qué, dices tú, no, los papeles, y que se vean manipulados, y que se vean hasta sucios. Es que lo triste de todo esto es que pierdes la perspectiva de realmente lo que es importante, que es la seguridad de los trabajadores que sí, tienes lo en la importante obra. es que el trabajador no se caiga. Y que el trabajador tiene que ir y volver todos los días a su casa más cansado, nada más. Más cansado porque ha estado 8 horas trabajando, entre comillas. Solo eso. No mientas, Pablo, que sabes que eso es. Solo un apunte. Sí, no, eso, y que perdemos la perspectiva de esto con tanto el papel. Y es volver sobre lo que apuntaba Alfonso al principio. Si yo quiero poner un punto de anclaje fijo, tengo que buscarme las 4 o 5 normativas que me lo dicen y a un técnico que venga y me corrobore eso, para tener el papel para que al día siguiente, a los 2 días, a los 3 días o cuando sea, alguien vaya, se me enganche, me limpie la cornisa y se vuelva a posar. Quiero decir, me parece hay veces que sí que es necesario, pero falta una reglamentación realmente, no tanta normativa, sino, lo apuntaba alguna vez en alguna conversación, lo hemos tenido, no tanta normativa como existe, que es infinita, sino una reglamentación, una regla de decir, esto es así, 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 así y así, y no lo es. Y no lo es porque, como muchas veces hablando con JJ, porque es con el que más tiempo he convivido en estos años y más charlas hemos tenido, las normas normalmente las hacen abogados y otros seres, iba a decir, otros abogados, y algún técnico se interviene, porque evidentemente tienen que intervenir técnicos, pero al final
el texto lo redactan los abogados y lo único que hacen es, se redactan esos textos en los cuales el técnico interpreta, el coordinador interpreta, la administración interpreta y todo el mundo interpreta. Y al final no hay eso, no hay algo que te diga cómo te vuelve a realmente tienen que juzgar ser un las cosas. abogado. ¿Cómo? Te vuelve a juzgar Es para cerrar el ciclo. alguien con Y te vuelve a formación juzgar el básica de abogado. abogado. Eso es, sí, sí, es así. Pero bueno, es eso. Luego nos hemos equivocado de carrera. Sí. Teníamos que haber... Sí, bueno, yo Porque- el apunte que quería hacer, hablando sobre papel, pues es que los técnicos nos la cogemos con papel de fumar, como Sí, se suele decir, sí, ¿vale? sí. Y al margen de todas estas causas que han dicho ellos, pues yo creo que la indefinición sobre lo que es un técnico competente en la legislación en prevención pues no ayuda, ¿no? Y al final nos encontramos con que un técnico de prevención, técnico superior de prevención de riesgos laborales que tiene que hacer una evaluación de riesgos, pues se la coge con papel de fumar y en un estudio de seguridad pues mete 500 páginas por si acaso, porque Sí. sabe que si falla uno, pues va a ir directo a un sitio muy feo. O lo mismo un coordinador de seguridad que, bueno, pues como el artículo 9 del 1627 le dice que su función es coordinar la aplicación de los principios de acción preventiva, pues que baje aquí el legislador y me lo explique, ¿no? ¿Tú cómo coordinas que alguien aplica un principio? ¿Mandas o no mandas, Sí, no? sí, sí. No coordinas, eso es muy difícil de hacer, Porque con lo para cual... coordinar tiene que existir. A Bueno. un lado y al otro dice los coordinas. Dice, pues si, Claro, pero- si no pero- hay nada, ¿qué coordino yo? Correcto. Bueno, o no, como no coordino, pido. Y no te dice eso el 1627. O sea, yo tengo encontrado casos de coordinadores de seguridad y salud que me han pedido la cartilla de vacunación de trabajadores. ¿No? Y es verídico, ¿no? Bueno, pues no, vamos, creo que es parte del problema, ¿no? La falta de indefinición que la legislación tiene en las competencias de los técnicos, que es lo que apuntaba antes Fran también. Yo lo único, para que no se piense que no queremos papeles, es decir, yo creo que el papel es importante al final, pero no como primera prioridad, sino es decir, lo primero, lo importante es pues eso, evitar que el trabajador Es se un poco caiga el mensaje de la y luego pregunta. documentar todo lo que hacemos. Lo que pasa es que, claro, hoy por hoy al técnico de prevención o a la empresa no se le valora por lo que ha hecho, sino por lo que documenta. Ese es el problema real, yo creo. El problema es que nos centramos más en el papel que en si hemos puesto los medios para que no se caiga. Si queréis avanzamos un poco, porque si no nos daría cada pregunta para toda la tarde o para varios días. Os planteaba yo un reloj un poco para hablar de esos viejos retos, de esos viejos riesgos que seguimos teniendo de seguridad, pero relacionado con nuestro tipo de actividad. Nosotros no estamos en una industria, en una nave, delante de una máquina, que igual ahora con la crisis el paisano cambia dentro de 20 años, pero hasta antes de ayer estaba la máquina, el paisano más mayor, la máquina más vieja, y seguía haciendo casi el mismo producto. Lo nuestro, lo de la construcción, cambia casi al minuto o al cuarto de hora. Hoy me dedico a poner ladrillos, pero no es lo mismo que los ponga aquí, que los ponga en una 14ª planta, al lado de un hueco de ascensor. Entonces, pues bueno, mientras no nos llegue la construcción 4.0 así de sopetón, y seguiremos haciendo trabajos manuales con riesgos emergentes, pero seguiremos haciendo trabajos manuales. Os añadía un segundo problema, que es la multiculturalidad, multirracial. La sociedad cada vez tenemos diferentes comunidades, diferentes colores, diferentes idiomas, que se ven reflejadas en nuestras obras. Y yo pensaba, dices, bueno, a nivel de formación lo solucionamos, un online, un traductor, no lo podemos currar y hacerlo hasta bien. Pero ¿cómo lo conseguimos en las obras? ¿Cómo conseguimos hacernos entender para que hagan su trabajo, para que adopten las medidas de seguridad, para recordarles cosas? Problemas de idioma, nosotros o vosotros, con la gente, entre compañeros, hay una emergencia, ¿cómo se atienden? Y luego una que me encanta desde que el gobierno decidió jubilar a todo el mundo a los 67 años. Pues no sé si esta gente ha visto alguna vez algún albañil con estos años un andamio. Frente a esto, pues bueno, Telefónica
ha llegado a ofrecer sus jubilaciones anticipadas a los 48, el BBV a los 58, Telefónica posteriormente, bueno, recondujo un poco la situación y los 48 se quedaron en 53, o bueno, el año pasado el gobierno con el problema de los estibadores ofreció una jubilación a los 50 años. Pretendemos que nuestros albañiles estén hasta los 67. Esta es la alternativa al modelo productivo. Entonces, pues bueno, en principio la pregunta tiene mala leche, sobre todo para JJ, porque yo en la primera intención era haber planteado esta jornada más que como una ventana al futuro, era una ventana a la esperanza. Y JJ me dijo que era un ñoñas. ¿Tenemos esperanza con todo esto? No sé, yo suelo tener fama de pesimista, en tema de prevención. Pero bueno, un pesimista es un optimista informado, ¿no? Que un pesimista dice que es un optimista informado. Sí, lo que pasa que, bueno, o tenemos margen para la esperanza o nos dedicamos a otra cosa, es decir, qué trabajo tenemos y no. Se suele decir, ¿no?, que la esperanza es lo último que se pierde y es lo último que debemos de perder. Yo creo que se están haciendo cosas, aparte de lo que comentaba antes nuestro compañero en la anterior ponencia, se están haciendo cosas muy importantes en PRL, cosas nuevas. Yo creo que nos debemos de mantener vivos en innovación. Nosotros, por ejemplo, ahora mismo estamos con un montón de proyectos diferentes en las obras, unos más eficaces que otros. Yo soy, ya digo, escéptico en ciertas cosas, pero tengo que reconocer que hay cosas que funcionan. Es decir, que me dan un poco de esperanza en cuanto a que en prevención todavía podemos hacer algo bueno, algo bonito. Yo, así como ejemplo, estamos implantando en grandes proyectos, en proyectos medianamente importantes, un proyecto, valga la redundancia, que es la seguridad basada en el comportamiento, y yo en esto soy muy escéptico, y en 2 horas donde realmente lo hemos implantado con ganas, con un equipo de obra que le ha puesto ganas, he descubierto que la gente al final de obra, los trabajadores, se implican, es decir, participan, hacen por hacer mejor las tareas que tienen asignadas de mejor manera, más a menudo. Es decir, no sé si conocéis un poco, nosotros lo que hacemos era establecer una línea base de comportamientos seguros y a partir de ahí periódicamente ir observando a la misma cuadrilla de trabajadores cómo ha ido evolucionando en cuanto a esos comportamientos y corregirles. Entonces eso luego, lógicamente, se incentiva pues, dependiendo de las obras, ¿no? Pues con una jamada. Pues hacemos una jamada al final y unos premios. Y la verdad descubres, yo ya os digo que para mi sorpresa, que yo para esto soy muy pesimista, hemos descubierto que dices, hombre, la gente participa y observas que la evolución de la prevención mejora. Sí es cierto que dura poco, tienes que estar muy permanentemente encima, muy constante, pero funciona. Es decir, esperanza, yo creo que sí. Es que si no, mal vamos. O sea, nos dedicamos, pues eso, cambiamos, vamos a derecho y nos dedicamos a defender a los que cometen alguna falta. Pero yo creo que esperanza no la podemos perder nunca, vamos. Bueno, yo os pongo un ejemplo respecto a lo que hablábamos de multiculturalidad. Estamos haciendo un proyecto en el CERN. El CERN es el Centro Europeo de Research Nuclear, ¿no? Es donde sabéis que se ha descubierto hace poco el bosón de Gibbs, ¿no? La definición del bosón de Gibbs. Bueno, estamos haciendo obras y mantenimientos en el CERN. Allí, para cambiar un tornillo, tú vas a una sala y el que te abre la puerta, donde tienes que hacer la obra, es un becario que tiene 3 carreras y habla 5 idiomas, ¿no? Entonces, bueno, pues, oye, accidentes cero, todo perfecto, evaluaciones de riesgo, no hay ningún problema, todo controlado. En una obra de construcción, pues a un señor que es un ingeniero, un promotor le da un pendrive donde está el proyecto, le dice, toma, tienes 100 millones de euros y tienes que hacer un tren por el que circulen unas vías a 350 kilómetros hora. Y para eso tienes, pues, 30 empresas subcontratistas con 500 trabajadores que vienen de 5 países distintos, que la mayoría de las veces no tienen ningún tipo de formación ni educación universitaria, y tienes que hacer ese proyecto. Entonces, la complejidad de la construcción, sobre todo de la
construcción de obra pública es enorme en este sentido. Y esto tenemos que tener claro si ha venido para quedarse o es reconducible. Es decir, las empresas constructoras ahora mismo estamos en un momento de incertidumbre, ¿no? Pues el PIB de la construcción, que en el año 2008 era el 10%, ahora es el 5%. Las empresas se han ido fuera. Pues no sé, aquí hay compañeros de Galicia, del ISGA. En el año 2004-2005 en Galicia había 10.000 trabajadores portugueses ferrallando y encofrando en Galicia. Chapó, profesionales absolutos en su trabajo. Pero pues la formación que tenían en prevención de riesgos laborales o las normas que tienen en su país son diferentes a las suyas, pero hay una ley de protección transnacional que te impide solicitar el mismo nivel de requisitos que tienes en España. Lo mismo nos pasa a nosotros cuando vamos fuera. Ahora vamos nosotros a trabajar a Portugal. Es decir, que hay una indefinición muy grande en cuanto a ese movimiento transnacional que yo creo que es imparable, porque no vamos a volver a llegar al 10% del PIB en España en la construcción, pero las empresas van a seguir apostando por trabajar fuera, con lo cual pues, la esperanza pasa por afrontar ese reto y bueno, pues, ser capaces de absorber toda esa mano de obra que vendrá de fuera, porque en España la gente que se ha ido de la construcción difícilmente va a volver, y nosotros también tenemos que ser capaces de gestionar el irnos fuera y hacer obras en otros países en los que el idioma es distinto, la cultura es distinta. Si hay esperanza, bueno, pues yo creo que sí. A ver, evidentemente la esperanza es lo único que se pierde, pero hay una esperanza real. Estamos, yo creo que a más de 10 años atrás, yo diría que incluso 15. Volvemos a integrar nuevos trabajadores. Cuando ya los teníamos educados, entre comillas, que nadie se nos ofenda por el tono, cuando había unos medios, cuando había un dinero, llega la burbuja, se va todo a tomar por culo, nos quedamos con lo que nos quedamos, el que se ha marchado dice que no vuelve porque no hay pasta y que está de carretillero en no sé qué empresa con horario fijo y además no está a la intemperie. Y entonces vuelves a tener que contratar mano de obra exterior que sus conocimientos y sus requisitos de seguridad, dudo a veces hasta que conocen requisitos técnicos. Vamos a dar esos por buenos, pero desde luego sus actitudes en cuanto a seguridad, cero. Hemos perdido mano de obra albañiles, hemos perdido jefes de obra, hemos perdido encargados. Pues yo entiendo que hay que tener esperanza porque somos optimistas, coño. Al final queda muy mal decir esto se va a la puta mierda. No. Perdón. Pero Alberto, que al final hacemos aquí el sálvame, nos levantamos todos y nos vamos, porque si nos quita la esperanza, si la administración nos quita la esperanza, mal vamos. No, yo aquí ahora estoy como Alberto Ahora está relajado. persona. Está ahí. La administración no sé si alguna vez tuvo esperanza en que esto... Sí, hombre. Sí. A ver, y un poco lo que hablabais de los índices. Al final también los índices son falsos entre comillas. En nuestro sector, que el índice se mantenga no significa que estamos haciendo las cosas bien. Porque mañana te sube la actividad y estás poniendo 30 muertos más encima de la mesa. Y sigues con el mismo índice. Sin hablar de que pueda subir décimas, ¿eh? Yo, manteniéndome en el índice, al año que viene, que se supone que esto ya, los brotes verdes ya están creciditos, pongo 30 muertos más de construcción encima de la mesa. ¿Esperanza? Vuelvo a decir, pues sí, venga, va, pulpa animal de compañía. Algo tenemos que... No podemos hacer las cosas como hasta ahora. En la siguiente pregunta. Creo que lo contestamos. ¿Pasamos ya? Me parece que sí. No. Pasa. ¿Sí? Sí, yo no tengo tampoco más. La siguiente hay que hacer caso a la edad. Entonces, la siguiente les planteaba un gráfico de comparativa entre índices de accidentes de trabajo y accidentes de tráfico. La curva gris es la curva de índices de tráfico y la marrón, veis,
amarilla, como soy un poco daltónico, es la evolución de los índices de accidentes de trabajo. Vemos que las dos han descendido y mucho, pero vemos como que, por lo menos a mí me choca, o no me choca tanto, que la de tráfico, pues bueno, ha descendido con otra pendiente. No sé si es por las campañas publicitarias, porque la sanción nos cae a nosotros mismos, pero bueno, a mí sí que me choca el que haya muertos de primera y muertos de segunda, porque los de trabajo, pues bueno, alguna vez sí que sales ahí un poco, pero no es como la murga del accidente de tráfico, ¿no? Este fin de semana han fallecido tantos, operación salida... Es un poco, yo creo que es un poco... Entonces, un poco, perdona Pablo, sí. la pregunta ya, y ya os dejo todo, es, ¿podemos pedirle algo más, algún esfuerzo más a la Administración? Aparte que os pida que haga más papeles, que hagáis más papeles. Eso es lo que Pero nos pide Yuna la ha demostrado que Administración. se pueden hacer las cosas sin ahogarse en papeles. Sí. Igual es cuestión de que en el norte... No he hecho nada. Yo solo quería abstraer un poco lo de... esto ya se lo dejo a JJ y a Alfonso, lo que le piden a la Administración. Yo quería hacer una abstracción un poco, que es mi opinión en cuanto a la comparativa de los accidentes de tráfico y de trabajo. Es la visibilidad que se da a los accidentes durante las campañas que ha habido, no porque sean más o menos virales las campañas de tráfico, sino por la visibilidad que se hace. Es un número, tú lo has dicho bien antes. El índice, en cuanto aumenta la masa de trabajadores, los muertos hacen que el índice se mantenga, tristemente. O sea, si lo vemos así, viendo los números fríamente. ¿Qué pasa? Que con los accidentes de tráfico a nosotros nunca nos han visibilizado una gráfica de un índice de... No, nos han visibilizado 2.000, 1.000, no sé qué. Han sido así los números. Y normalmente... lo que nos visibiliza la Administración en los informes, en los índices y demás, es eso, es una gráfica de índices. Sí, también vienen los números de accidente, pero lo que valoramos no es 200, 300, 400 muertos. No, es 1,3, 3, no sé qué, y eso no es lo que nos choca tan de frente. Igual hace falta una campaña así. No sé si la Administración tiene que dar más collejas, no tiene que dar más collejas, probablemente sí, solamente al empresario, como se suele hacer, y a los técnicos que representan al empresario, porque al final somos los que estamos ahí más visibles y más cerca de fiscales y demás. Quizás tenga que hacer algo así, no lo sé. Eso ya es complicado de decir. Yo no le pediría más papeles ya a la Administración, ni más normativa. Pediría algo que me dijese cómo tienen que ser las cosas, pero de verdad, para yo poder ir a una obra, tener un problema en una cornisa cuando... Pablo, a ver, ¿qué más concreción quieres? ¿Que técnico competente? Quiero todo. Ya te está diciendo todo, es un técnico competente. Quiero lo que decía, una barandilla con una resistencia suficiente. Sí, no digo que yo tenga que hacer eso. Evidentemente hay personas que son las que tienen que hacer a lo mejor el cálculo de esa estructura o de lo que sea, pero sí es verdad que yo quiero que cuando yo coja un proyecto, y hablo en general, no quiero particularizar en proyectos ni demás, pero la generalidad, que todo, yo siempre cojo la campana de Gauss para explicarlo todo. Todo es una campana de Gauss en la cual los dos extremos son el 10%, el 10% y el 80% es el resto. Y el resto es que la mayor parte de los proyectos no te definen esos problemas complicados que tú te encuentras después y los solucionas. Evidentemente que los solucionas. Pero lo que a mí me haría falta por parte de la Administración, y más cuando la Administración es el cliente o el promotor, sí es verdad que debería marcar. Aquí tenemos un problema y hay que... nuestro diseño inicial es este, pero a lo mejor luego en el recurso de obra es otra cosa. Pues dime tú durante la obra cómo lo tienes que hacer, pero márcamelo ya desde el inicio. No cuando llega allí, tenemos un pifostio y luego tengo que andar inventándome y reinventándome a ver cómo lo hago.
¿Que eso es una cosa que a mí me gustaría? Pues sí, pero otra me gustaría es que no hicieran más normativa ya de prevención, ninguna normativa más de prevención, porque es triste, es como salir todos los días a trabajar y pensar a ver en qué me la pueden liar, volviendo a lo de los papeles. Vuelvo a los papeles, no a hacer prevención y a que la gente vaya a trabajar y vuelva a su casa, a ver qué me puede pasar hoy, porque claro, sale un Real Decreto, sale no sé qué. En construcción, o sea, tenemos tú decías antes, tenemos un reglamento que nos estructura la prevención en las obras de construcción, pero claro, es que eso es una directriz, pero luego vienen todas las demás, que son todas realmente, son todas, porque tienes higiene, ergonomía, psicosociología, todo, absolutamente todo, con lo cual no queremos más normativa, queremos que se regle la normativa. Yo no quería pedir nada, pero bueno, ya que estoy... Ahora, como se acerca Navidad. Ahora pedir vosotros, yo ya. No, bueno, yo en principio creo que hay dos planos. Uno la Administración como promotor y otro como organismo controlador, sancionador. No sé si llamarle así. El de las collejas, para entendernos, ¿no? El de las collejas. El de las collejas. Que decía Pablo. Yo como promotor, un poco enlazando con lo que decía Pablo, yo pediría a la Administración que predicara con el ejemplo. Es decir, que no escatime medios, que premie las buenas prácticas en prevención y que no adjudique las obras al más barato per se, porque sí, porque más barato hay que caer en la obra. Y como organismo controlador sancionador, pues yo en principio entiendo que, bueno, como me suelen decir a mí, en una industria bastante importante de Asturias, donde tenemos obra casi de continuo, en ingeniería, cuando cada vez que voy me vienen y me dicen que si yo voy ahí, digo, ¿qué? A tensionar a los tuyos, a mantenerles en tensión para que vean que estás por aquí. Pues la Administración quizá también un poco el papel sea ese, ¿no? Es decir, las visitas periódicas ahora, aunque solamente sean para asesorar, a la gente de obra también les da un poco de oye, que vienen periódicamente, que nos vigilan, que nos controlan. No nos van a sancionar, nos van a asesorar. Pues perfecto, porque eso da un plus. Yo eso es un poco lo que pediría. De documentación así reciente, pues hay una encuesta por ahí, la primera encuesta que se ha hecho en España, técnicos de prevención, y más o menos coincide con lo mismo que acabo de comentar, porque una de las cosas que dice que desde la Administración Pública pues, se gratifican más las bajas para ser adjudicatarios que las inversiones a realizar en materia de seguridad y salud. Es una de las quejas que tienen los técnicos de prevención. Lo que se pide, por ejemplo, a la Inspección de Trabajo es que no ayuda en su función de asesora, sino que al contrario, pues lo que hace es un poco sancionadora. Y se le pide un poco más de contribución y supervisión al buen desarrollo de la prevención de riesgos. Lo mismo, pues bueno, pues en cuanto a la inspección, otra de las cosas que destaca esta encuesta es que pues, se ha burocratizado demasiado el sistema preventivo y la inspección lo que se está exigiendo es mucho papel y poca prevención, vamos a decir. Bueno, se vuelven a reiterar concienciación y no sanción, y una de esas cosas que también pues, enlaza un poco con lo que he comentado yo, piden mayor seguimiento y control por parte de la Administración de todas las figuras que intervienen en la ejecución de la obra, desde coordinadores a empresas, entidades formativas, servicios de prevención, etcétera. Yo estoy en línea con lo que marcan esta encuesta y decir, un poco las dos patas. Es decir, por un lado, que prediquen con el ejemplo, adjudicando obras a las empresas que hacen prevención, no que adjudiquen solamente por eso, pero que no tengan solamente en cuenta el factor económico. Los primeros que os tiráis a hacer unas bajas vamos, ahora ya hoy por eso no se porque valora eso. Se ha retirado el término, pero auténticas bajas temerarias a un 40. Todos sabemos cómo funciona, no vamos a descubrir aquí la pólvora ahora mismo. Y lo dicho, en cuanto a cuando ellos son promotores, pues que las cosas las hagan, pues eso, de cara, entre comillas, de cara a la galería, que prediquen con el ejemplo, pues las cosas de las obras de la Administración, más prevención que ninguna. Vale, bueno, yo respecto a esto coincido en que el carácter de vigilancia de la Administración es fundamental. Pues al final tenemos en España un carácter latino, no vamos aquí a descubrir nada. Y si analizamos por qué han bajado de forma tan impresionante los accidentes de tráfico, pues todos coincidiremos en que desde que meten hostias como panes, desde que hay un carne por puntos, desde que vas a la cárcel por dar control en alcoholemia. Y eso es lo que ha conseguido reducir la siniestralidad. Si llevamos ese símil de control en el que la Administración ha apretado a la responsabilidad individual del conductor para mejorar la seguridad, ese símil lo llevamos a la construcción, nos chocamos de frente
con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que es una ley paternalista, en la que el empresario es responsable de todo, absolutamente todo. El artículo 15 de la Ley de Prevención a mí me parece demencial, ¿no? En el que al empresario le dice que las medidas de prevención que diseñes han de ser eficaces, incluso preveyendo las distracciones e imprudencias no temerarias. Faltaría más de un trabajador, ¿no? Cuando, como decía Jota, todos, por desgracia, hemos estado delante de algún señor de negro en un tribunal y para que un juez o un fiscal diga que un trabajador ha hecho una imprudencia temeraria, pues es casi imposible, ¿no? La diferencia entre imprudencia temeraria e imprudencia no temeraria profesional es una línea muy difusa que ni el más sabio de los juristas te la sabe explicar, con lo cual pues yo creo que el tender hacia que la legislación y el control pues también incidan en la responsabilidad propia del trabajador, pues creo que tendría que ser positiva en este sentido. Y también el empresario, ¿vale? Pues en la época, yo pues me ciño a la parte de obra pública, pero en la época del boom, ¿no? Entre el 2003 y 2008, pues la Inspección de Trabajo visitaba las obras mensualmente y yo creo que eso se nota, ese control se nota, con lo cual creo que es fundamental pedirle eso a la Administración, que mejore ese control y que se legisle respecto a la responsabilidad de los trabajadores. Hay otra parte pues que quizás también veo fundamental, y es que antes, cuando hablábamos de que nos la cogemos con papel de fumar respecto a las responsabilidades, pues cuando cualquiera de vosotros tiene un accidente como técnico de prevención y está delante de un juez y sale una condena y a ti te condenan por homicida, porque a una obra a la que ibas una vez a la semana, pues alguien se saltó una norma de seguridad y falleció, eso es la realidad de nuestra profesión, pues te puedes enfrentar a tener que pagar 100.000 euros de tu bolsillo en una indemnización, ¿no? Pues hay otros países de Europa en que las responsabilidades son asegurables. Pues esa tranquilidad que te puede dar el asegurar una responsabilidad penal, pues yo creo que también incidiría en que no perdamos tanto la cabeza respecto a pedir cosas que son imposibles. Y ya por último, lo que le pediría a la Administración pues también es una reflexión respecto a la transposición de la Directiva Comunitaria de Prevención, en la que en España nos comimos un cuarto supuesto en cuanto a modalidad preventiva, ¿vale? Pues aquí en España podemos tener un servicio de prevención propio, que solo las empresas grandes lo tenemos. Le podemos pedir al empresario que asuma como propia la prevención, si se dan unas circunstancias, o lo puede externalizar, que es lo que hace el 80% de las empresas. La directiva comunitaria tiene otro cuarto supuesto, que es la figura del prevencionista especialista, en el cual pues tu modalidad preventiva puede ser un prevencionista especializado en una determinada área que actúe de forma exclusiva como especialista para una empresa. Y bueno, pues yo, mi experiencia trabajando en Europa, pues principalmente en países como Francia o como Italia, como Suiza, esa figura funciona. En estos países se fomenta más que la prevención la asuma el empresario, que haya alguien de la empresa que sea el responsable de la prevención, no solo en las empresas de más de 250 trabajadores, y que haya el apoyo no de un SPA que le pagas 1.000 euros porque te haga 3 papeles al año, ¿no? Sino que tengas un especialista que sepa de tu materia y que te asesore y que te ayude a hacer prevención. Bueno, pues creo que esto sería un cambio muy importante, ¿no? El fomentar que las empresas asuman la prevención dentro de su propia modalidad. Pues no sé cómo hacer eso, si es mediante subvenciones, mediante bonus, mediante... Hay 1000 maneras de hacerlo. Se me ha olvidado deciros al principio de que había que venir llorado de casa o os habéis cogido aquí al pie de la letra lo de, oye, carta a los Reyes Magos. Te hemos dicho que la quitaras. Yo estoy de acuerdo en parte de lo que habéis dicho, pero también hay que reconocer que está habiendo sentencias ya de tribunales superiores donde al trabajador se le deniega el recargo de prestaciones por autopuesta en peligro. Los señores de negro también están cambiando poco a poco la forma de vernos, que no somos auténticamente delincuentes.
Y otra cosa, los tres habéis pertenecido a grandes empresas con una serie de equipos detrás, con unas ganas, con una pasta, con unos medios que no son para nada comparables, y no es un reproche, pero vosotros jugáis en Champions y el 85% de las empresas de este país juega regional, es el autónomo con dos. Ni tiene ganas, ni le apetece, ni le interesa. ¿Cuánto dices? 600, da igual. Dame la Z, que lo tendré ahí para cuando vengan los dos Alan, la inspección o el que toque. Al final, volvemos yo creo que a un tema que siempre hemos hablado en los prevencionistas y que nunca se ha llevado a la práctica, pues porque no depende de nosotros, ¿no? Y como parte de la administración, los diferentes gobiernos, yo creo que lo que deben de fomentar es la educación. Nos falta, como decía Alfonso, somos latinos, tenemos ese carácter. Nos falta pensar en prevención desde que somos así, o sea, desde que somos un retaco. Y si tú a un crío le vas inculcando la prevención en todos los aspectos de su vida, desde que se levanta de la cama, se va a tirar por un sitio, le vas enseñando, va al colegio, le dices cómo se tiene que sentar, le vas educando desde el principio. Y yo creo que se consigue bastante más que con el palo. Es decir, yo no estoy de acuerdo con las estadísticas, bueno, no con las estadísticas porque son números evidentemente, sino con la comparativa con las campañas de tráfico. Cuando nos tocan el bolsillo respondemos. Yo sigo viendo así de camioneros hablando por el móvil, así de conductores que van sin el cinturón, es decir, etcétera, etcétera, etcétera. Las campañas, y eso está demostrado, dura lo que duran. Es decir, tú puedes hacer una campaña todo lo sangrienta que quieras, la vamos a ver, vamos a decir, ostras, 2 semanas. A las 2 semanas se nos ha ido toda la fuerza y toda la historia. Yo antes, cuando estábamos allá afuera, cuando no me acuerdo que me estaba comentando, el tema de tráfico puede servir como ejemplo. Yo hoy en día el cinturón lo tengo como algo asumido. Es decir, salgo del coche porque hoy he aparcado mal, me vuelvo a sentar, no me pongo el cinturón y el primer gesto que hago cuando he aparcado bien es hacer así. O sea, es algo que tienes aquí metido, y hasta que no consigamos eso en prevención, no hemos conseguido nada. O sea, la administración lo que tiene que fomentar es la educación desde el minuto cero. Educación desde el minuto cero. Somos así, tú no sé quién de los tres lo ha dicho, somos latinos. ¿Dónde está? Está todo dicho. Sí, bueno, no sé, yo... Lo del burro sin zanahoria no anda. Yo, respecto a lo que decías, Alberto, del paisano, que su empresa son 2, y el amigo que va a pagar los 600 euros a un SPA, pues vale, eso es así y es cierto, pero lo que hay que hacer es cambiar esa cultura. O sea, cuando todos los gurús de la prevención, cuando todos tenemos claro que la única forma de hacer prevención es integrarla, es creérmelo, es que mi jefe se lo crea, pues no podemos premiar o permitir que la modalidad preventiva del 90 o del 80% de los países sea externalizar la prevención. O sea, yo me estoy metiendo en jardines ya, pero cuando llego a Barcelona, yo me voy todas las semanas a Barcelona. Cuando llego a Barcelona, pues me encuentro un anuncio de un servicio de prevención, no voy a decir por supuesto quién es, que dice: fulanito, te solucionamos la prevención. Yo digo, hostia, vaya mensaje. Claro, ya partimos que la prevención es un problema, ¿no? Yo te lo soluciono. No, pues creo que ese es el concepto erróneo. Es un problema porque necesitas justificar que... Bueno, pues eso es un concepto erróneo. Yo lo que os contaba de Francia, en el que casi todas no hay SPAs, casi todas las empresas y las pequeñas asumen la prevención, pues les tiene que ser rentable, porque si no, no existirían. Con lo cual es un modelo integrador. Pues igual que en España el bonus, el incentivo por baja siniestralidad, pues te pide tener pocos accidentes, te pide tener implantado una auditoría y un plan de movilidad, pues oye, modifica el bonus para premiar al pequeño empresario que si asume la prevención, pues tenga el bonus garantizado. Bueno, pues hay formas de fomentar la integración de la prevención. Bueno, como el moderador no nos va a llamar la atención, no se va a levantar, nos quedan escasos 5 minutos.
Por ir terminando, al final un poco el planteamiento y el título de la ponencia, ¿no? Construcción y prevención son incompatibles. Lo solucionamos entre sociedad, empresa, trabajadores, agentes sociales, o vamos siguiendo todos corriendo como pollos en cabeza. Seguimos pensando que es incompatible, tenemos esa esperanza y, como dicen las pelis, nos queda un minuto. Dale, dale. Breve, muy breve. Se ha dicho aquí ya varias veces. Ah, no, perdón, un minuto para terminar. No, muy breve. Se ha dicho varias veces. En construcción, para hacer prevención, importante que el proyecto venga como tiene que venir. De la misma forma que se nos define el inodoro modelo XJK de la marca no sé cuántos colocado de esta manera, se dirá que la barandilla que se colocará en el sitio tal será de esta forma. Es decir, proyecto correcto, esto es Bilbao, no construcción dudes, correcta, compatible totalmente. Punto. Fran no lo ha explicado no muy rápido porque ha estado 25 minutos, pero ¿cómo vamos a integrar algo? ¿Cómo alguien va a integrar algo que no conoce? Y llevan 30 años diciéndoselo. Que además eso no se puede, si es verdad. Ni además, conoce ni quiere. Entonces, pues bueno, mal empezar. Esto es como lo que comentabas tú antes, si no inculcas esa cultura desde pequeños, si tú desde tu formación universitaria no tienes esto dentro, difícilmente cuando salgas con tu título y seas técnico competente, porque ya lo eres, técnico competente. O menos que universitaria. Yo soy de Gijón, para que quede claro, por si acaso otra vez. Y los críos, tengo el mayor que tiene 10 años, ahora todos se sacan un carnet de conducir para las bicis. Si no, no pueden circular con la bici, con 10 años. ¿Vale? O sea, porque no, como expuso antes Fran en la presentación, no se puede ser tan hipócrita, cínico, no sé cuál es la palabra correcta para decir que vamos a seguir inculcando el qué si no has puesto nada. Yo en el colegio de los críos, nada de prevención. Es cierto que el colegio hace simulacros, pero quiero decir, no hay nada que les haga. Y tienen ahora todos con 10 años para poder circular por Gijón en bici un carnet, como los que nosotros hacíamos para el carnet de conducir o el permiso del ciclomotor, y lo tienen para la bici. Yo creo que esto falla por ahí, pero no son incompatibles. Yo, después de haber visto la ponencia de construcción 4.0, joder, es... Vamos todos y que venga la robot y ya evolución, está. no, la evolución es esa, todo va de la mano y yo creo que hacia adelante, y a mí eso me parece... Sí, no creo que haga falta que venga el robot, de momento ya llegará el robot. No, todavía no. Pero Nos hemos quitado unos cuantos problemas de formación. Sí, seguro, pero saldrán otros. Pero bueno, no es que sean incompatibles, es que son términos indexados. No hay construcción sin prevención. La prevención, al final, es competitividad dentro de las empresas, y aunque el sector ahora mismo pues haya sido denostado, pues somos capaces de hacer trenes de alta velocidad en medio de un desierto, y somos el único país que es capaz de exportar esa tecnología. Con lo cual, la prevención y la construcción tienen futuro de la mano y de la mano de la innovación. Y a los técnicos de prevención lo que necesitamos es poner en valor nuestro trabajo, olvidarnos de los papeles, volver al barro y al laboratorio. Con lo cual, tenemos que tener técnicos de prevención que no sean solo buenos técnicos, sino pues que sean capaces de gestionar habilidades sociales, comunicativas, etcétera. Con lo cual, poner en valor el trabajo de los técnicos de prevención creo que es fundamental para que la prevención siga siendo compatible con la construcción. Pues sí. Pues nada, muchas gracias a los tres, muchas gracias a Fran y a Jun que está por ahí, y a Alfredo, que ha tenido que marchar. Y yo quisiera terminar ya la jornada, pues bueno, con una frase que se le suele atribuir a Henry Ford, que no es otra de que hay algo peor que formar a tus trabajadores y que se marchen, que es no formarlos y que se queden. Y con esto, pues muchas gracias, y nos hemos ajustado estrictamente al horario.